Gracias a Dios por las buenas noticias. Gracias a Dios porque el Evangelio es una buena noticia. Y bueno, estamos estudiando el Evangelio, estamos estudiando la palabra de Dios. Así que bienvenidos, buenas noches. Y bueno, vamos a meternos allí en lo que realmente nos interesa, conocer el Evangelio, aprender del Evangelio y tener una vida centrada en el Evangelio. Creo que esto es lo que marca la diferencia entre una persona que no conoce a Dios y una persona que sí conoce a Dios. El Evangelio tampoco no es para la gente, las personas piensan, algunos cristianos piensan que esto es para los que recién comienzan. Esto no es para los que recién comienzan, porque todos los días debemos y necesitamos recordarnos el Evangelio. Tan fácil nos olvidamos, tan fácil nuestra justicia propia empieza a tomar cabida, tan fácil nuestros corazones nos empieza a engañar. Así que, bueno, en esta noche vamos a hablar un poco de esto. Señor, te pedimos tu dirección, te pedimos tu guía, te pedimos tu fortaleza, te pedimos la sabiduría que viene de lo alto. Señor, no confiamos en nosotros, confiamos en ti. Confiamos en lo que tú has hecho, no en lo que nosotros hicimos, sino lo que tú has hecho, lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por mostrarnos tu amor y en esta noche dirígenos, Señor, en todo lo que vamos a hablar, en todo lo que vamos a pensar, que seas tú entronizado en este momento. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Queremos disfrutar de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios que las malas noticias no son eternas, ¿no? Realmente son pasajeras. Y las buenas noticias sí son eternas. Y las buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos dicho que el Evangelio significa buenas nuevas. También habíamos hablado de que Dios como creador es quien dispone cómo debemos de vivir y que Él va a juzgarnos y que Él es un Dios justo que no tendrá por inocente al culpable, sino que al culpable va a tratar como culpable y que todos los seres humanos somos culpables delante de Él, ¿no? Entonces, ¿cómo Él nos perdona? Bueno, nos perdona en Cristo, ¿no? Solamente en Jesús, que es lo que hoy vamos a hablar, ¿verdad? Y también hemos visto la semana pasada que todos somos pecadores, que todos tenemos un problema y el problema no está fuera de nosotros, sino está dentro de nosotros y es nuestro corazón, es nuestro corazón. Y no tiene que ver con dificultades que pasemos en la vida, porque hay gente que pasa muchas dificultades y igual no se arrepiente, no busca a Dios. Como hay gente que no pasa ninguna dificultad, pero en su mente y en su conciencia hay un quiebre, hay un corazón quebrado y ahí empieza a Dios a obrar. Entonces vemos que el obrar del Señor en la vida de una persona está acá, es en el corazón, ahí donde Dios tiene que tocar tu corazón, Dios tiene que tocar nuestro corazón. Es ahí donde el Evangelio apunta, ¿no? Al corazón nuestro. Somos pecadores, hemos quebrado la ley de Dios y no podemos cumplir la ley de Dios. Entonces, hemos visto, ¿no? En la semana pasada esto. Y hoy queremos compartir acerca de las buenas nuevas, Jesucristo. Él es el Evangelio. El Evangelio se centra en Cristo, se centra en Jesús. Dios ha actuado. Dios no quedó de brazos cruzados cuando Adán y Eva pecaron. Dios no quedó de brazos cruzados frente a la realidad del pecado nuestra y frente a la realidad de que el pecado no nació de Él, sino que Él toma la iniciativa en salvarnos, en rescatarnos y en mostrarnos todo su amor y toda su gracia. El Evangelio de Marcos comienza a principio del Evangelio del Hijo de Dios, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Empieza así: Jesucristo, Él es la buena noticia. Hace 2000 años atrás, en medio de mucha oscuridad, apareció gran luz. Apareció Él en escena. ¿Y por qué es tan importante esto?
porque solamente en Cristo podemos ser salvos, solamente en Cristo podemos tener salvación. Y ya en Génesis 3:15, fíjense en lo que dice la Biblia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el cascañal. Fíjense, habla en singular, la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer. Satanás, Jesucristo. Y Jesucristo, aunque bien Satanás le hirió en el talón, Jesucristo lo hirió en la cabeza a la serpiente, a Satanás, al poder del pecado, al dominio del pecado, al dominio de la muerte, ¿no? Y Él nos ha dado esperanza. En un mundo donde hay tanta desesperanza, en un mundo donde hay tanto dolor, en un mundo donde hay tanto sufrimiento, donde no hay que pensar de mucho a ver dónde hay dolor, en un mundo donde está en llamas, está camino al infierno, está camino a la condenación, está camino a la destrucción total. En un mundo así aparece en escena el Hijo de Dios, aparece Jesucristo, nuestro Salvador, aparece aquel que va como sustituto por nuestros pecados, aparece este que es herido, pero resucita entre los muertos. Entonces el Evangelio es esto, la vida perfecta que Cristo vivió, su muerte, su sepultura, su resurrección de entre los muertos, y que un día Él va a volver. Ante el dominio del pecado, ante el dominio del diablo, Dios no se quedó de forma pasiva, Él toma la iniciativa. Y en el momento exacto, en el momento dispuesto por Dios, donde iba a dar mucho mayor gloria, fue puesto Jesucristo para morir por nuestros pecados. O sea, Dios preparó al mundo a través de su ley, de los profetas, durante todo el Antiguo Testamento, fue preparando al mundo para el recibimiento y para el momento extraordinario, sorprendente, maravilloso, en donde Jesús, en un pequeño pueblo, nace, y nace de las formas más humildes, en las condiciones más humildes, en un pequeño pesebre. En este diciembre recordamos la venida de su nacimiento, ¿no? Por supuesto, está discutido eso de la fecha, si fue en diciembre, si fue otra fecha, pero no importa. La verdad central es que Él nació. La verdad central que Él se encarnó, que Él se hizo palabra, que Él toma forma humana. La verdad central es esta. La verdad central es que Él se hizo como uno de nosotros, por amor a nosotros. Esta es la verdad central. Y el Evangelio y toda la Biblia hablan acerca de Él, de esta verdad extraordinaria de Jesucristo, nuestro Salvador. Y Él viene a rescatarnos de nuestros pecados. Entonces, la Biblia es la contraofensiva de Dios hacia el pecado. La Biblia es la contraofensiva. Si queremos batallar contra el pecado, no podemos, pero sí tenemos algo que sí podemos, es ir a Cristo. Nosotros por nuestras fuerzas, a eso me refiero con no podemos vencer al pecado por nuestras fuerzas, porque el pecado está dentro de nosotros. Pero la palabra de Dios, la contraofensiva del pecado, está en Jesucristo. Y Él nos da la victoria. Él nos ha dado todo, porque Él arregla y arregló todas las cosas. Y un día las arreglará completamente para Él. Entonces, la pregunta central de todo esto es: ¿quién es Jesucristo? Y hay personas que dicen que Jesucristo fue un gran maestro, y ciertamente fue un gran maestro, un gran rabí, alguien que era impresionante cómo enseñaba, con unas historias tan vividas, con un toque hacia la gente como ningún otro, una sensibilidad para amar, para ver la necesidad, para entender lo que está debajo de la superficie, una capacidad como ningún otro. Jesucristo lo tuvo, ¿no?
él realmente era un maestro sensacional, ¿no? Y nos dejó su enseñanza, gracias a Dios escrito, ¿no? A través del testimonio de los apóstoles. Y habrá sido fantástico haberlo escuchado. Algunos piensan que también Jesús fue un gran revolucionario y ciertamente fue uno que revolucionó todo, ¿no? Que trajo y restauró el diseño, es verdad, revolucionario para la mentalidad de la era, ¿no? De ese momento, donde estaban viviendo un aparato religioso, pero no una verdadera fe. Jesús aparece con la verdadera fe. Entonces, ¿quién es Él? Y creo que para esta pregunta necesitamos ir a la Biblia, eh, porque esta es la centralidad básica, este es el punto crucial del Evangelio, al entender quién es Él. Dios aparece y todo lo que envuelve el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, es de forma sobrenatural, es de forma milagrosa, es de forma extraordinaria. Aparecen ángeles en forma de sueño, en visiones, a hablar con los instrumentos útiles como María, y que son usados para su gloria, como a José, que no despreciara a María, sino que ¿quién es este, no? Y en Lucas capítulo 1, la Biblia dice lo siguiente, ¿no? En el versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo va a ser esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este es uno de los títulos que Jesús usa para sí, Hijo de Dios. Uno en la misma esencia que Dios. Y esto es lo que dice aquí. El Espíritu Santo, la concepción del Espíritu Santo en el vientre de María, ahí se gesta la vida del Hijo de Dios. Él ya existía, como vemos en Juan capítulo 1, fabuloso versículo 1, en el principio, igual que en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, era con Dios y el verbo era Dios. Y tres verdades nos enseña este versículo, que Dios, primero, es Dios, el verbo es Dios, porque dice el verbo era Dios, el verbo es Dios, esta palabra hecha carne es Dios. Lo segundo que vemos aquí en este versículo es que Él está con Dios y es distinto de Dios. O sea, tiene una personalidad diferente al Padre, tiene una personalidad diferente al Espíritu Santo. Y por último, Él ha existido por siempre. Él es preexistente. Y vemos en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Él era completamente hombre y completamente Dios. Fíjense que decimos completamente hombre, completamente Dios, porque toda la esencia de la humanidad estaba en Él, pero también toda la esencia de su deidad estaba en Él. Mientras estuvo en la tierra no dejó de ser Dios, y mientras está en el cielo tampoco dejó ese cuerpo humano, claro, transformado, pero que un día también nosotros disfrutaremos. Este es el punto central, porque no podíamos ser salvados por otro hombre. No podíamos ser salvados simplemente por otra persona, ni nosotros podemos salvarnos de nosotros mismos. O sea, yo no puedo morir por mis pecados, yo no puedo enfrentar el juicio de Dios por mí mismo. O sea, necesito a alguien, pero no hay ninguno en la tierra, porque la Biblia dice en Romanos 3 que no hay ningún justo, ninguno bueno, no hay nadie que tenga temor de Dios, no hay nadie que haga lo bueno,
todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo puedo salvarme? Si no hay ningún ser humano, ni yo mismo me puedo salvar, ¿cómo me puedo salvar entonces? Y aquí viene la buena noticia, ¿no? A través de Jesucristo, quien es completamente hombre, porque tenía que morir por los pecados, tenía que entregar su vida por los pecados, tenía que ser el sustituto por nosotros, y no podía ser de otra forma que no sea como hombre. Y Él vino como sustituto de nosotros para morir por nosotros, pero tenía que ser alguien que no tuviera pecado, alguien que fuera justo, puro, santo, y ese es Jesús, porque Él era completamente Dios. Entonces vemos que en el Evangelio, la buena nueva, que somos salvados por la gracia de Dios, por medio de la fe, que la fe en Jesucristo, que vemos que Él es completamente Dios y completamente hombre. Entonces, en Hebreos capítulo 4, mostrando su humanidad, ¿no? Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice la Biblia lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin pecado. Y esto es lo que nos muestra que Él fue tentado en todo, o sea, fue puesto en debilidad. Era un ser humano, era un ser humano. Él durmió, sintió cansancio, llora, experimentó la fatiga, experimentó todo lo que nosotros experimentamos, pero era sin pecado. Y esto creo que es importante. Y el primer mensaje donde Jesús arranca es este: arrepentíos, arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino se ha acercado. En Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado. O sea, Él se acercó al reino de Dios, se instauró el reino de Dios a través de Jesucristo. Él vino a la tierra para deshacer la maldición del pecado. Vino a la tierra para deshacer lo que nosotros no podíamos sacarnos de encima. Y es un rey victorioso, ¿no? Es un rey, es el Hijo de Dios. En Isaías capítulo 9 ya profetizaba Isaías acerca de la venida gloriosa del Mesías. El versículo 14, Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. O sea, Dios se hizo hombre. Dios toma forma humana. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y este verbo fue hecho de carne y hueso. Se identifica con nosotros. Toma nuestro lugar. Hasta en eso. Y en Isaías 9, ahora sí, el versículo 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y fue esto hecho. Él es el prometido. No esperamos a otro, ya vino. Confiamos en el que vino y ponemos toda nuestra fe en aquel que vino, porque aquel que vino es digno de nuestra fe, porque fue sin pecado, fue puro, fue justo e hizo todo para el bien nuestro. Y este reino que Él vino a establecer no es de este mundo, dice en Juan 18:36. No es de este mundo, pero vino a establecerlo. El cielo y la tierra van a ser deshechos y va a venir un cielo nuevo y una tierra nueva. Y es una realidad. La persona que no está en Cristo va a enfrentar el infierno. La persona que no está en Cristo va a enfrentar la condenación eterna. La persona que no confía solamente en la obra de Jesús
al ponerse en su lugar, en esa cruz, por sus pecados, esa persona va a sufrir en el infierno. Y yo apelo a vos que me escuchás, ¿no? Que pongas tu fe y tu confianza en Jesucristo. Un rey que sufre, Él es el rey, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Padre nuestro, Padre eterno, pero es el rey que instaura este reino, pero es un rey que sufre. En Juan capítulo 1, versículo 29, la Biblia dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento nosotros vemos como Dios instaura, cuando Dios los libra a través de las plagas al pueblo de Israel de Egipto. La última plaga era la muerte de los primogénitos. Y todos aquellos, siendo no solo los egipcios, sino también si los israelitas no creían y no ponían, iban a morir sus primogénitos. Y ellos tenían que matar un cordero, hacer una liturgia en eso, comer todo, solamente separar lo que iban a comer del cordero. El cordero tenía que ser sin mancha, sin defecto, sin nada, tenía que ser puro, tenía que ser totalmente perfecto, y ellos tenían que comer ese cordero. Y acá ya vemos la primer señal, cómo Dios en el Antiguo Testamento empieza a preparar nuestra mente, nuestros corazones para lo que Jesucristo iba a hacer. Podría ser, él puso en una señal ya ahí en la Pascua la sustitución penal. Alguien tenía que morir por nuestros pecados. Como dijimos la vez pasada, Dios no simplemente puede perdonarte de los pecados, porque si no sería un juez injusto. Alguien tiene que pagar por esos pecados. ¿Y quién pagó por esos pecados? Por los tuyos, por los míos y por los de muchas personas, fue Jesucristo. Esta es la base. Él murió por los suyos. Él murió en esa muerte sustitutiva por nosotros. Él se entregó completamente por los suyos. Este es el Cordero, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando le miramos a Cristo, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, cuando abrazamos su justicia y no la nuestra, porque no podemos ser justos delante de Dios, no vamos a pasar ese juicio, no vamos a pasar ese juicio si vamos en nuestra propia justicia, pero si desechamos nuestra justicia y abrazamos la justicia de Cristo, que Él murió por nosotros, es ahí donde recibimos esta vida y vida eterna, que en pocas palabras es una vida plena, es una vida completa, es una vida abundante la que Cristo nos ofrece. Él es nuestro sustituto. Él fue nuestro sustituto y es nuestro sustituto. El domingo estuvimos hablando de esto, ¿no? De cómo David y Goliat y el pueblo de Israel temblando de miedo, no sabiendo qué hacer. Así estábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Pero la historia de David y Goliat no es que la verdad central no es que debemos ser como David. La verdad central, lo que está debajo de la superficie de la historia de amor, la historia de redención, la historia de salvación, es que necesitamos a un David. Y la Biblia prometió, y era descendiente de David, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y pensemos conmigo, Dios pudo habernos salvado de muchas otras formas, pero en su sabiduría, en su gobierno providencial, Él eligió y vio que esta era la mejor forma, la más sabia de salvarnos, a través de la muerte de su Hijo. Fíjese lo que dice en Isaías 53,
es tan poderoso y nos señala esta verdad. Isaías 53, versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Sabemos, con todo eso, Dios quiso quebrantarlo. Y esto es algo muy hermoso que vemos en el Evangelio, que se trata de Jesús, trata de Él. A veces tenemos un concepto equivocado de nosotros mismos. Pensamos que somos mejores. Y bueno, quizás en comparación con otro ser humano, horizontalmente sos mejor, ¿no? Y no cometiste tantos errores como otras personas. Pero cuando nos comparamos, cuando dejamos de compararnos entre nosotros o con nosotros mismos y nos comparamos con Él, ahí, ¿quién puede levantarse? ¿Quién puede levantarse? Como también se preguntaba Salomón y David en los proverbios y en los salmos, ¿quién puede librarme de mis pecados? ¿Quién? ¿Quién puede librarse de sus pecados? Ninguno. Solamente a través de Cristo. Cuando ponemos nuestra confianza en Cristo. Quiero cerrar con este versículo de Romanos 3, que para mí es muy poderoso. Dice Romanos 3:23, perdón, el 22, por la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, la única redención verdadera, porque Él pagó el precio por nosotros. Y esta redención, esta palabra implica el pago por un esclavo. Y nosotros éramos esclavos del pecado, dominados por el pecado, camino a la condenación y a la destrucción. Pero Él pagó el precio por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Y en Él tenemos redención, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Él es la propiciación, Él es el sacrificio aceptable. El único sacrificio aceptable por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de muchas personas, fue el sacrificio de Cristo. Él manifestó su justicia y Él manifestó su amor y su poder por amor a nosotros. Así que hermano, hermana, amigo, amiga, quien sea que fueres, si sos cristiano, si amás a Cristo y querés obedecerlo, lo estás obedeciendo o vas en esa dirección, o si no sos cristiano y no conoces a Jesús, que en esta noche le puedas dar la libertad a Dios y tomar un paso de fe, de decir, quiero conocerte, Señor. Quiero conocer a este Dios que es completamente hombre, completamente Dios, que vino a la tierra, se hizo como uno de nosotros y tomó la forma más humilde, más sencilla para mostrarnos el inmenso amor. Y Él tomó tu lugar, tomó mi lugar y fue tratado como si nosotros fuéramos que tener que ser tratados, pero Él fue tratado por nosotros. Y todos aquellos que estamos en Cristo seremos salvos. Todos aquellos que estemos en Cristo seremos redimidos. Todos aquellos que estemos en Cristo, hay buenas noticias. Él murió
voz. Él murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él fue el capitán de nuestra salvación. El Rey eterno, el glorioso, se bajó lo más bajito posible y fue caminando en total sometimiento a la voluntad de su Padre para rescatarnos a nosotros de nuestros pecados. Así que en esta noche podamos agradecerle. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, por esa obra de amor, de gracia. Esa obra extraordinaria. Señor, ni toda la eternidad nos va a alcanzar para engrandecerte, alabarte, para glorificarte, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Tomaste mi lugar, tomaste mi rebelión, tomaste mi culpa, tomaste mi vergüenza, tomaste todo de mí y te entregaste por mí y te entregaste por cada uno de nosotros. Te pido que nos bendigas, que nos atraigas hacia ti y que podamos ser una iglesia fervorosa, fuerte, llena de tu poder. En el nombre poderoso de Jesús. Si hay necesidades, si hay, Padre, cosas que el enemigo está trayendo en nuestros corazones, o si nosotros mismos estamos creyendo en ciertas mentiras, Señor, que podamos agarrarnos del Evangelio. No podemos salvarnos, te necesitamos a ti, te necesitamos, Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, te fortalezca, te mando un abrazo y sigamos orando los unos por los otros, que creo que es muy importante para el crecimiento de nuestra iglesia. La oración, el estar firmes, el estar en la palabra, el congregarnos, qué importante, ¿no? A veces lo perdemos de vista, pero las señales de la fe verdadera son estas, ¿no? Congregarse, vas creciendo en la palabra. Así que nos vemos este domingo con todo para exaltar y glorificar a Dios. No te pierdas, ¿verdad? Vení a disfrutar del deleite de Dios. Si tenés preguntas, hacémelas. Vamos a tratar de contestarlas. Queremos estar cerca, queremos estar lo más cerca posible para poder ayudarnos y a crecer juntos y que el Señor use eso para su gloria. Un abrazo, que Dios te bendiga ricamente.